Muy buenas noches, profesor Julio. En este caso vamos a presentar lo que es la tarea número 3. Mis compañeros presentados es Rogelio Espíritu, Luis Ángel Acevero, Sheila Salas y quien le que habla, Cintia Dávila. Yo voy a comenzar a hablar, profesor, sobre las infracciones y las sanciones tributarias. Las infracciones tributarias es toda acción o omisión que importa la violación de las normas tributarias. Y la sanción tributaria es la consecuencia jurídica por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Es decir, el castigo de la infracción que se impone a las personas por la violación de las normas tributarias, ¿no? En este caso hay 6 tipos de infracciones tributarias muy importantes en el Código Tributario 174. Número 1 es desinscribir, actualizar o acreditar la inscripción, de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago, de llevar libros y registros a captar informes u otros documentos, de presentar declaraciones y comunicaciones, de presentar declaraciones y comunicaciones, de permitir el control de la administración tributaria, otras obligaciones tributarias que sea infractuado, ¿no? En este caso, todas estas infracciones están a partir del artículo 173 hasta el artículo 178, ¿no? Vamos a hablar también lo que son las sanciones tributarias. Hay 4 tipos de sanciones tributarias. Número 1, que es las multas, que son las sanciones económicas fijadas principalmente en función a la unidad impositiva tributaria, que es la UIT, ¿no? En función a sus ingresos, además están sujetos a reglas de gradualidad, o sea, en rebajas. Número 2 es la comisión de bienes, que donde tus bienes pueden ser retirados de tu poder o pueden ser custodiados, ¿no? Por la SUNAT. El cierre temporal de establecimientos que impide el desarrollo de las actividades comerciales en el establecimiento, sancionado. El incumplimiento temporal de vehículos que afecta a tu propiedad o posesión sobre un vehículo y el pegado de carteles o sellos o letreros que son las sanciones complementarias a las anteriores. A través de ella la SUNAT informa el incumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Número 1, los criterios que se debe tomar para una sanción aplicable son estos pasos. Número 1, identificar la infracción tributaria, ubicar la tabla que corresponde según el régimen tributario, verificar el tipo de sanción que le corresponde, verificar si, considerando el periodo tributario, nivel de ingresos, tipo de renta, entre otros, ¿no? Y por último, identificar cuál es el porcentaje de reducción de la sanción al que se puede acogerse el contribuyente o responsable, ¿no? De no cumplirse las obligaciones vinculadas a la declaración jurada informativa del beneficiario final, el procedimiento de debida diligencia, la conservación de la documentación de respaldo de sistemas y permitir el control por parte de la SUNAT, ¿no? El sujeto está obligado y incurrirá en reflexiones detalladas, ¿no? Por último, vamos a hablar lo que es el régimen de la gradualidad. Este régimen permite a los contribuyentes que accedan a una rebaja de su porcentaje de esta, que puede llegar al 100% incluso, en la medida que cumplan con ciertos criterios objetivos como la subsanación de la infracción o el pago de una multa o frecuencia, ¿no? Aparte de ello, la gradualidad de las sanciones solo se procede hasta antes que se interponga recurso de una apelación ante el tribunal fiscal, ¿no? Entre ellas, en la gradualidad, como se está mencionando, está la frecuencia, la acreditación, el pago y la subsanación. Hablemos de la subsanación. Hay 4 tipos de subsanación, que es, número 1, la voluntaria, ¿no? Si se subsana la infracción con anterioridad a que surta de efecto cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o poder regularizar, ¿no? La subsanación inducida en la etapa de fiscalización, que se basa en 2, ¿no? Si se cumple con la cancelación del tributo, que en cuyo caso será el 95%, o se cuente con un fraccionamiento aprobado que será con la rebaja del 85%, ¿no? Para identificar realmente el pago de una sanción es necesario, nuevamente, identificar la infracción incurrida o cometida, verificar a qué régimen tributario está el infractor, verificar si existe algún beneficio aplicable a dicha sanción. Aparte de ello, en el caso de que se trate del régimen de moralidad,
identificar el criterio aplicable a dicha infracción, ¿no? Tener en cuenta siempre el cálculo de los intereses que corresponden al aplicar justamente el porcentaje de gradualidad. Y por último, identificar la sanción o la tabla de sanción correspondiente, ¿no? Al régimen del Código Tributario. Vamos a ver un caso de una empresa, ¿sí? En este caso es el Chifa Changtung, que emitió un comprobante de pago que no cumple con los requisitos para ser considerado como tal, ¿no? Al feretario fiscalizador. Luego del pago por del consumo realizado el día 4 de enero, cabe señalar que esta fue la primera oportunidad en la que el contribuyente incurrió esta infracción, por lo cual fue sancionado con el cierre del local. Y el 7 de febrero de 2023, día de la ejecución del cierre, el feretario fiscalizador constató que en el local vivía una sola persona. Por esa razón, no fue posible hacer efectiva la sanción de cierre. En consecuencia, la sanción de cierre fue reemplazada por una multa. En casos como este, la multa será equivalente al 0.20% del importe de los ingresos netos que tenga esta persona, o en este caso su local, ¿no? De la última declaración jurada mensual presentada a la fecha que se cometió la infracción, sin que en ningún caso la multa exceda los 8 UITs. En este caso vamos a desarrollar los siguientes puntos. Número 1, identificar la infracción. La infracción que ha cometido es del artículo 174 del Código Tributario, que es no emitir y no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a estos. Identificar el régimen tributario. Como es solamente una sola persona, entonces es el nuevo régimen único simplificado, el nuevo RUS, ¿no? Determinar la sanción. La SUNAT determinó que es el cierre temporal, pero en este caso se determinó también la gradualidad, ¿no? Aparte de ello, la SUNAT puede sustituir la sanción del cierre temporal por una multa según la tabla de régimen de gradualidad, ¿no? En vez del cierre que es la sanción en sí. Y por último determina la multa, que es el 0.20% del ingreso, ¿no? Que en la categoría 1 el límite es de 5.000, por lo tanto el ingreso de referencia es 20.000. Entonces 5.000 por 4 es 20.000. Entonces la multa sería solamente 40 soles. Esa es la fecha de comisión de la infracción, del 4 de enero del 20 UIT del 2020, ¿no? Doy pase a mi compañero Rogelio. Buenas noches con todos. Le voy a hablar sobre los delitos tributarios. La característica esencial del delito tributario, podemos decir que el delito es un delito doloso, puede ser directo o eventual, centrada en el conocimiento de la afectación del interés recaudatorio del fisco. Se requiere de un elemento subjetivo especial o de tendencia, el ánimo de lucro en provecho propio como de un tercero, aunque no hace falta que se alcance efectivamente. Desde la entrada de la vigencia del Decreto Legislativo 813, los delitos tributarios ya no se encuentran regulados dentro del Código Penal, sino en una norma especial que contiene todos los tipos penales en materia tributaria. Esta es la especialidad de las materias que lo regulan. La posición de la Corte Suprema, de acuerdo al Código Tributario, se puede presumir ingresos pese a no contar con la documentación, pero esta presunción no tiene efectos penales para determinar responsabilidad penal, puesto que se vulneraría la presunción de la inocencia e implicaría una prohibida inversión de la carga de la prueba. En el proceso penal se sanciona hechos concretos y ciertos. Hay que mencionar las diferencias entre una infracción y un delito tributario. La diferencia entre una infracción y un delito tributario radica en el bien jurídico que se intenta proteger, entre los cuales tenemos, digamos, por el aspecto subjetivo, el delito tributario es imprescindible la existencia del dolo. Por otra parte, la infracción tributaria, la apreciación de este elemento es irrelevante para su configuración, la misma que es objetiva. Otro aspecto podría ser por su investigación. El delito tributario es un proceso penal ante la autoridad judicial y la infracción tributaria es vía administrativa. Otro de los puntos es por la naturaleza de su resolución. El delito tributario, sentencia judicial de tipo personal y económica, y la infracción tributaria es una resolución administrativa y tipo económica. Otro de los puntos también podría ser por la naturaleza del sujeto activo. El delito tributario es solo una persona natural y la infracción tributaria es el deudor tributario. Puede ser persona natural o jurídica.
Los delitos contenidos en la Ley Penal Tributaria del Decreto Legislativo 813 tienen el delito de defraudación tributaria, en el que un proveedor propio de un tercer, valiéndose de cualquier artificio, engaño o astucia, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. La otra modalidad de defraudación tributaria son las modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del artículo anterior: a ocultar total o parcialmente bienes o ingresos, rentas, o cocinar pasivos total o parcialmente falsos. B, no entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieran afectados. En el artículo 3 de la Ley Penal Tributaria describe el tipo atenuado el mediante la realización de las conductas descritas del artículo 1 y 2, ¿no? Del artículo 813, deja de pagar los tributos a su cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual o durante un periodo de 12 meses. La justicia penal. Corresponde a la justicia penal ordinaria la instrucción, juzgamiento y aplicación de las penas en los delitos tributarios de conformidad a la legislación sobre la materia. No procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni de las comunicaciones ni indicios de delitos tributarios por parte del órgano administrador del tributo, cuando se regularice la situación tributaria en relación con las deudas originadas. La autonomía de las penas por los delitos tributarios. Las penas por los delitos tributarios se aplican sin perjuicio del cobro de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiese lugar. La reparación civil, por otra parte, no habrá lugar a una reparación civil en los delitos tributarios cuando la administración tributaria haya hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria correspondiente, que es independiente de la sanción penal. La facultad para denunciar otros delitos. La Administración Tributaria formulará la denuncia correspondiente en los casos que encuentren indicios razonables de la comisión de delitos en general, quedando facultada para constituirse en la parte civil. Doy paso a mi siguiente compañero. Muy buenas noches, yo voy a continuar con la exposición, voy a explicar sobre los actos administrativos. Ya, según el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el administrador tributario declara de manera unilateral su decisión, cuyo objetivo es crear un efecto jurídico sobre los deberes o derechos de los administrados, dentro de un determinado contexto. Para que tenga validez, estos actos administrativos tienen que tener competencia, que debe ser emitido por un órgano facultado, en ese caso los administradores tributarios, que tiene que tener un objetivo, una finalidad pública, una motivación y debe ser procedimiento, tiene que seguir un procedimiento regular. Muy bien, ante todo ello, la notificación cumple un rol fundamental, puesto que el sujeto va a tener conocimiento de la información, documentación y otros requisitos que el administrador necesita que él conozca. No obstante, para que esto surja efecto, debe estar todo conforme a las normas que regulan el procedimiento de notificación. Caso contrario, no generará ningún efecto jurídico. En primer lugar, el Código Tributario establece qué tipos de notificaciones se pueden entregar. Primero, se encuentra el correo certificado o por mensajería en el domicilio fiscal. Aquí puede ocurrir algunas cositas muy interesantes, debido a que si el encargado de la diligencia va hasta el domicilio fiscal y al momento de entregar el documento, ya sea el contribuyente o representante, no quiere aceptar ello, la notificación, ellos van a proceder a entregar un documento llamado acuse de recibo. Y este debe contener los siguientes datos como mínimo, según el artículo 4 del Código Tributario lo establece, que son los nombres, apellidos, la denominación social, el RUC, el documento de identidad, el nombre de quien recibió y su firma, la fecha que se realizó la notificación. Asimismo, el administrador tributario tiene otros mecanismos de notificar, como por ejemplo la notificación a través de un correo electrónico, sistema electrónico o el buzón de notificaciones SOL. En tercer lugar se encuentran las constancias administrativas. En cuarto lugar se encuentra la publicación en página web de del mismo administrador tributario o en un diario oficial o de mayor circulación. Por último, si es que el contribuyente se encuentra en una situación de no haya o no ha habido, se deja la notificación en el domicilio fiscal y se pega lo que es un cedulón.
Aquí voy a explicar lo que es un caso de una notificación. En este caso sería a la joyería Fina Perú, que se le indica que ha incumplido, bueno, se le notifica la fecha 25 de enero que ha incumplido con ciertas infracciones relacionadas con el artículo 176, inciso 1 del Código Tributario, que es no presentar declaraciones que contengan la determinada deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. En dicha notificación tiene que figurar el nombre del encargado de la SUNAT, en este caso. En caso 2, vamos a ver sobre una notificación sobre un delito tributario, que en este caso es la defraudación tributaria, que fue entregada el 18 de enero del 2023 a Smart Perusac. Mediante esta notificación se le notifica que al contribuyente que ha infringido, que ha infringido la norma, que es la acción de evasión total o parcial del pago de impuestos de manera indebida, mediante el ocultar parcial o totalmente la información. Para estas notificaciones tienen un plazo no mayor a 20 días hábiles para poder presentar lo que es una reclamación o una impugnación, o una apelación, perdón. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el proceso de cobranza coactiva. Ese proceso pasa por 3 etapas. La primera etapa es la notificación de la ejecución coactiva. La segunda etapa vendría a ser eh, los embargos, que vendría a ser tipo de embargo, que son los depósitos, la intervención, la retención y la inscripción. Y por último, la resolución coactiva de conclusión. Aquí es muy interesante porque en la resolución coactiva de conclusión, el ejecutor coactivo podrá suspender el procedimiento de cobranza coactiva en los siguientes casos. Si por un mandato o un proceso constitucional de amparo indique que se suspenda la cobranza coactiva. O también puede ser que por norma o rango de ley lo disponga de esa manera. O también se puede en otros diversos casos, que puede ser si se hubiese oportunamente presentado la reclamación o apelación, la deuda haya quedado extinguida, entre otros. Muy bien, en este momento voy a presentarle lo que es un ejemplo con lo que es joyería fina de lo que es la cobranza coactiva. El 2 de febrero del 2023, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria envía una notificación a la empresa, que es joyería fina. Le envía lo que es la resolución de ejecución coactiva, indicándole que del inicio del procedimiento de cobranza coactiva, indicando también lo que es la multa, que vendría a ser, en este caso, de 888 soles. Si la empresa no presenta lo que es el debido reclamo, apelación o haber pagado ello, se va a proceder con lo siguiente, con lo que es el embargo de manera de retención. Se le va a solicitar lo que es al banco, que en este caso vendría a ser el Scotiabank, que se le retenga el importe de la deudado. Finalmente, una vez que ya se haya hecho lo que es la retención, todo, se va a proceder a realizar lo que es la resolución coactiva de la conclusión. Acá en vistas que se haya cumplido con la verificación del numeral 2 del artículo 119 del Código Tributario, que vendría a ser la extinción de deuda o entre otros, ya se da por concluido lo que es el proceso de cobranza coactiva y también se da por concluido lo que son los embargos y se va a mandar lo que es una orden de levantamiento de la retención. Bueno, eso sería toda mi parte, le doy pase a mi compañera. Buenas noches, profesor. Les saluda Sheila. Continuando con la exposición, comenzaremos diciendo cuál es el procedimiento que se puede actuar frente a los actos tributarios que ha mencionado mi compañero. En primer lugar, sería el procedimiento contencioso tributario. Como concepto, se inicia que es un objeto cuestionable por parte de la administración tributaria.
¿no? Su naturaleza es el procedimiento administrativo. En una de ellas menciona que según el artículo 36, su legalidad de procedimiento es mediante los costos y requisitos administrativos se establecen exclusivamente mediante un decreto supremo o una norma de mayor jerarquía, norma que está más alta a la autoridad regional, la ordenanza municipal o la decisión titular de unas entidades autónomas conforme a la Constitución, es lo que mencionamos según su naturaleza. Entonces, el administrado tiene derecho a exponer los argumentos, ofrecer o producir pruebas y obtener una decisión motivada. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento contencioso tributario? Según el artículo 124, las etapas del procedimiento tributario es una, la reclamación ante la administración tributaria y la apelación ante el tribunal fiscal. Para mencionar nuevamente, es el concepto del procedimiento contencioso tributario es un medio impugnatorio que tiene por finalidad discutir la administración tributaria, un acto administrativo de naturaleza tributaria, ¿no? Por esta se denomina, puede ser el acto reclamable como el orden de pago, resolución de multa o determinación. También puede ser la resolución determinada la pérdida de fraccionamiento de carácter general o particular, resoluciones que establezcan sanciones de decomiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos. Para actuar frente a ello, nosotros tenemos que tener el requisito. ¿Cuál es el requisito pago de previo que consiste en interponer las reclamaciones, ¿no? Tratándose de eso, tomamos como ejemplo a la resolución de determinación y a la multa, que consiste para interponer la reclamación no es un requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que constituye motivo de reclamación, pero para que ésta sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no reclamada, actualizada hasta la fecha en que realice el pago. Si es un orden de pago, es requisito acreditar el pago previo de toda la deuda tributaria, ¿no? Hasta la fecha que se realice. Un requisito para emitir un recurso de reclamación. Se presenta a través de un escrito en la cual se deben identificar los fundamentos de hecho, cuando sea posible, los fundamentos de derecho. También recordemos que dicho escrito debe estar firmado por un contribuyente o por su representante legal, acreditado por el RUC o con un poder vigente suficiente para interponer el curso. Hay un plazo, esto se presentará en un término. Se menciona también en un cuadro detallado algunos plazos para interponer este recurso de reclamación. Si tomamos como ejemplo las dos primeras, que sería resolución de determinación de multa y orden de pago, el reclamo sin pago garantía sería dentro de 20 días hábiles desde el día hábil siguiente a la notificación. En este caso menciona también que el reclamo extemporáneo con pago previo, carta de fianza, puede ser apto vencido el plazo. En cuestión del orden de pago, por excepción te da un máximo de 20 días hábiles desde el día hábil siguiente a notificación de la orden de pago, cuando mediante circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente. Siempre pago previo excepto manifiesta improcedencia. Tomando del ejemplo de los dos casos. ¿Cómo se subsana de requisitos de la admisibilidad? Según el artículo 140, la Administración Tributaria notificará al reclamante para que dentro del término de 15 días hábiles subsanen las omisiones que pudieran existir cuando el recurso de reclamación no cumpla con los requisitos para su admisión de trámite. Recordemos que dichos plazos vencen y si el contribuyente no cumple en estas fechas, ya no habrá un acto de reclamo, ¿no? Su reclamo sería declarado inadmisible. Medios probatorios son documentos de la pericia, la inspección, órganos encargados de resolver, los cuales serán valorados por dicho órgano, conjuntamente con las manifestaciones obtenidas por la administración tributaria, ¿no? Según menciona el artículo 125 del Código Tributario. Recordemos que según el artículo 141 del Código Tributario, no serán emitidos en etapa de reclamación los medios probatorios no presentados y no exhibidos durante la verificación o fiscalización, salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por una causa o cancele, afiance el monto reclamado vinculado
a las pruebas que desea presentar. Otro de los plazos para resolver estas reclamaciones, tomando como ejemplo las dos primeras, una de ellas es resolución de determinación, da un plazo máximo de 9 meses. Lo que es órdenes de pago, considerándolo sin pago previo, que es una excepción, también son 90 días hábiles. Cuestión de la resolución de la administración tributaria. Sus órganos competentes que se enfocan en este acto es según, lo menciona según el artículo 133, en la cual se conocerá la reclamación en primera instancia. Por ejemplo, la SUNAT respecto a los tributos que administre, como por ejemplo impuesto a la renta, impuesto general a las ventas. Y los gobiernos locales respecto a los tributos que administre, en este caso como el impuesto predial, ¿no? Tomamos como una nota si la administración no notifica su decisión sobre la reclamación dentro del plazo previsto, el recurrente, el administrado, puede considerar que su recurso ha sido desestimado, o sea, un silencio administrativo negativo, a efecto de presentar recurso de apelación contra la resolución denegatoria ficta. En breve voy a estar mencionando, o mencionaré un ejemplo para poder resumir en parte el tema de la reclamación. Supongamos la empresa Inversiones Perry Queen SAC ha sido notificada el 1 de abril de 2023 con la resolución de determinación y una resolución de multa, emitidas como consecuencia de un procedimiento de fiscalización tributaria que le siguió una administración tributaria por impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? En un ejercicio de 2020. En este caso, la empresa no acreditó fehacientemente dichas adquisiciones, lo cual generó un tributo emitido de 150.000 y una multa tributaria por el importe de 75.000 soles, por haber incurrido en una infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, que se refiere a infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, menciona que, al respecto, que las empresas Perry Queen informa que no está de acuerdo con el contenido de esa resolución y el requerimiento. Es por ello que durante el proceso de fiscalización tributaria ellos han presentado toda su documentación, que todo lo respalda con sus decisiones. Pero como ellos no están conformes con eso, es donde aplican el procedimiento contencioso tributario, haciendo reclamo a lo que dicta la administración tributaria, ¿no? En este presente caso se aprecia que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 del Código Tributario, la resolución de determinación, así como la resolución de multa, constituyen actos reclamables. En consecuencia, el contribuyente, si no está de acuerdo, como menciono, puede hacer su procedimiento contencioso. En este caso le da un plazo de 20 días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquel en que se han aplicado soluciones de determinación de multa. Teniendo dichos actos administrativos, fueron notificados en el 1 de abril de 2023. Este plazo es para impugnar, se computa a partir del 3 de abril de 2023, venciendo el plazo de 20 días hábiles, que sería el 3 de mayo de 2023. Es con cuestión del ejemplo del recurso de determinación y multa. Continuando, en este caso es recurso de la apelación. En la apelación, cuando apela el administrado. El recurso de apelación lo resuelve el tribunal fiscal, ¿no? Que es el órgano encargado de resolver la segunda y última instancia administrativa, los reclamos sobre materia tributaria general y local. ¿Cuáles son los actos apelables? La apelación procede contra siguientes actos: resoluciones que resuelven los reclamos, resolución ficta que se desestima en el recurso de reclamación. ¿Cuáles son los requisitos de la apelación? Estos deben presentarse dentro de los plazos establecidos, en este caso los 15 días hábiles, después de esa notificación de la resolución que resuelve el recurso de reclamación, y 30 días hábiles siguiéndose en el caso de las normas sobre precios de transferencia. Escrito esto identificando los fundamentos de hecho y, cuando esto sea posible, los fundamentos de derecho. Mencionan también un cuadro detallado los plazos para presentar la apelación. Tomamos, por ejemplo, las dos primeras, que es la resolución que resuelve una reclamación, que tiene un plazo para apelar de 15 días hábiles, y esta, cuando es apelación extemporánea, menciona que vencido el plazo se requiere pago cuarta fianza, terminando máximo los 6 meses. Bien, demanda contencioso tributaria. Esto ya se accede cuando ha sido rechazado de alguna manera por parte de la administración tributaria.
¿no? La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, como menciona. Dicha resolución podrá impugnarse mediante el proceso contencioso administrativo, el cual se regirá en las normas contenidas en el presente código y supletoriamente por la ley 275/84, ley que regula el proceso contencioso administrativo. Continuando, mencionamos también cuál es el procedimiento no contencioso tributario. Mencionamos lo que es el trámite, en la cual dice las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria deberán ser resueltas y notificadas en un periodo de 45 días hábiles. Eso sería todo. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Tenga buenas noches. Hasta luego.